Solía creer que el amor podía mover montañas, que si lo dabas todo, tu tiempo, tus sueños, tu propia alma, para criar a un hijo, crecería agradecido. Estaba equivocada. Me llamo Clara, y durante 35 años, dediqué cada gramo de mi ser a mi hijo, David. Su padre se fue cuando David apenas tenía 3 años, prometiendo enviar un dinero que nunca llegó, dejando atrás solo promesas vacías y un silencio que resonaba en nuestro pequeño piso. Me convertí en madre y padre, proveedora y protectora, animadora y disciplinaria, todo en una mujer agotada que apenas tenía tiempo para mirarse al espejo. Hacía dobles turnos en la cafetería, con los pies hinchados en unos zapatos baratos que no podía permitirme reemplazar. Volvía a casa para ayudar con los deberes en una mesa de cocina que cojeaba porque una pata era más corta que las otras. Una metáfora de toda nuestra vida. Siempre un poco desequilibrada, pero, de alguna manera, logrando mantenerse en pie. Sacrifiqué citas, amistades, sueños de viajar o de volver a estudiar. Cada decisión giraba en torno a una pregunta. ¿Qué es lo mejor para David? Cuando enfermó de neumonía a los 8 años, dormí en una silla junto a su cama del hospital durante 2 semanas, sosteniendo su pequeña mano y susurrándole historias para ahuyentar el miedo. Cuando quiso jugar en el equipo de fútbol del barrio, trabajé horas extra para pagar la equipación y lo llevé a cada entrenamiento en mi viejo Seat Ibiza destartalado, que a veces necesitaba más rezos que gasolina para arrancar. Cuando soñó con ir a la universidad, pedí préstamos que todavía estoy pagando a mis 55 años, convencida de que su educación era una inversión en nuestro futuro. Pensé que estaba construyendo algo hermoso, un vínculo, un legado, un hijo que recordaría su infancia y entendería que cada sacrificio fue hecho con amor. Pero el martes pasado, todo lo que creía sobre mi vida, sobre el amor, sobre la maternidad, sobre la persona en la que pensé que había criado a mi hijo, se hizo añicos con la fuerza de unas palabras que nunca imaginé que saldrían de su boca. Estábamos sentados en esa misma mesa de cocina coja, compartiendo lo que yo creía que era una cena tranquila. Había preparado su plato favorito, albóndigas con puré de patatas, la receta que me enseñó mi madre, transmitida a través de generaciones de mujeres que entendían que la comida era amor hecho tangible. La luz del atardecer se filtraba por nuestra pequeña ventana, bañándolo todo en ese brillo dorado que hacía que incluso nuestro modesto piso pareciera cálido y lleno de posibilidades. Le hice una pregunta sencilla. David, estaba pensando que quizás este fin de semana podríamos visitar la tumba de la abuela. Ya ha pasado 1 año desde que... Dejó caer el tenedor con tanta fuerza que mi vaso de agua dio un respingo. El sonido retumbó en nuestra pequeña cocina como un disparo, y de repente el aire se volvió denso y peligroso. Su rostro se transformó en algo que no reconocí, contraído por una rabia que parecía venir de un lugar profundo y venenoso dentro de él. Le quitas la vida a todo lo que te rodea. Las palabras salieron como veneno, cada sílaba diseñada para herir. Eres una carga, ¿lo entiendes? Una puta carga. Me quedé sentada, paralizada, observando a ese extraño que se parecía a mi hijo, pero hablaba como mi peor enemigo. La luz dorada que momentos antes parecía tan hermosa, ahora se sentía cruda y reveladora, iluminando cada arruga de mi cara, cada cana que no había tenido tiempo de teñir, cada señal de que me estaba haciendo mayor mientras él se alejaba de mí. «David», susurré, mi voz apenas audible por encima del sonido de mi corazón rompiéndose. «No lo entiendo». «¿Qué? ¿Qué has hecho?» Se rió, pero fue una risa fría y cruel. «Me has asfixiado. Cada día de mi vida has estado ahí, encima de mí, haciendo preguntas, queriendo saber a dónde voy, con quién estoy, qué pienso. No puedo respirar en esta casa». Las palabras me golpearon como puñetazos. Este era el niño al que había acunado para que se durmiera durante las tormentas, el que se metía en mi cama cuando las pesadillas hacían que la oscuridad diera demasiado miedo para enfrentarla solo. Este era el niño que una vez me dijo que yo era su heroína, que me traía dientes de león del parque, y los llamaba flores porque le parecían preciosos. «Es que... te quiero», logré decir, aunque las palabras sonaron inadecuadas y de alguna manera vergonzosas.
Todo lo que he hecho ha sido porque te quiero. Pues deja de hacerlo, gritó, levantándose tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Deja de quererme tanto. Es asfixiante. Es patético. Búscate una vida en lugar de vivir a través de la mía. Salió furioso, dejándome sola en la mesa con 2 platos de comida enfriándose y la terrible certeza de que algo fundamental se había roto entre nosotros. Algo que quizás nunca podría repararse. Si disfrutas de las historias que tocan el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo lo es todo para nosotros. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, repasando cada momento de su infancia, preguntándome en qué me había equivocado. ¿Realmente había sido asfixiante? ¿Había sido mi amor demasiado? ¿Era yo el problema en mi propia historia? El silencio en la casa se sentía diferente ahora. No era la calma cómplice de una madre y un hijo que se entendían. Era la hueca ausencia de conexión, el eco de palabras que no podían deshacerse, el principio de un final que no estaba preparada para afrontar. Los días que siguieron fueron como vivir con un extraño que casualmente compartía mi apellido. David se movía por el piso como si yo fuera invisible, como si fuera un mueble que se había cansado de ver. Cuando le decía, «Buenos días», soltaba un gruñido sin levantar la vista de su móvil. Cuando le preguntaba si quería desayunar, actuaba como si no hubiera hablado. Empecé a prepararle el café de todos modos, como siempre le había gustado. 2 de azúcar, un chorrito de leche. Se lo dejaba en la encimera, donde pudiera verlo, esperando que ese pequeño gesto pudiera tender un puente sobre el creciente abismo entre nosotros. Pero él pasaba de largo, cogía las llaves y se iba sin decir una palabra. Yo tiraba el café intacto por el fregadero, viendo cómo el líquido marrón se arremolinaba y desaparecía, igual que mis esperanzas de reconciliación. El silencio se convirtió en una tercera presencia en nuestro hogar, pesada y sofocante. Me sorprendí a mí misma moviéndome en silencio, temiendo que hasta mis pasos pudieran irritarle más. Dejé de tararear mientras limpiaba, algo que había hecho inconscientemente durante años, porque la única vez que lo hice, me lanzó una mirada de pura molestia que me hizo sentir avergonzada de existir. Sus amigos empezaron a venir más a menudo, y fue entonces cuando comenzó la verdadera humillación. Se amontonaban en nuestro pequeño salón, riendo y hablando como si yo no estuviera allí. Cuando les traía algo de picar, solo intentando ser una buena anfitriona, como me enseñó mi madre, David lo aceptaba sin agradecérmelo, como si yo fuera una empleada en lugar de la mujer que lo había criado. «Gracias, señora», dijo una vez uno de sus amigos, claramente sin saber mi nombre a pesar de estar en mi casa. «Clara», ofrecí en voz baja. «Pero puedes llamarme». «Es solo mi madre», interrumpió David, con un tono displicente, como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. «No te preocupes, solo su madre». La frase resonó en mi cabeza durante días. Después de 35 años de serlo todo para él, su protectora, su proveedora, su mayor fan, había quedado reducida a solo su madre, dicho como una disculpa por mi existencia. Empecé a organizar mis movimientos en torno a su horario, aprendiendo cuándo estaría en casa para poder retirarme a mi dormitorio. No quería arriesgarme a otro estallido, a otro momento en el que mi presencia fuera considerada inoportuna en el hogar que tanto me había costado mantener para los dos. Pero lo peor era verlo con otras personas. Cuando su novia, Emma, venía, todo su comportamiento cambiaba. Se volvía encantador, atento, divertido, el hijo que recordaba de años atrás. Cocinaba para ella, encendía velas, ponía música, le preguntaba por su día con interés genuino, escuchaba sus historias con suma atención. Se reía de sus bromas como si fueran las más ingeniosas que hubiera oído nunca. Yo observaba desde la cocina, fingiendo ordenar armarios que ya había ordenado, siendo testigo del tipo de cuidado y atención que no había recibido en meses. Emma era encantadora, dulce, educada, inteligente. Siempre me sonreía cálidamente y me preguntaba cómo estaba. Pero incluso su amabilidad se sentía como sal en la herida.
resaltando lo diferente que trataba David a la gente que elegía querer en comparación con la mujer que lo había amado desde antes de que respirara por primera vez. Una tarde, Emma mencionó que su madre le había enviado galletas caseras desde la otra punta del país. «Siempre me está mandando paquetes», se rió Emma. «A veces creo que se olvida de que ya soy adulta». David sonrió con adoración. «¡Qué detalle más bonito! Tu madre parece increíble. Qué suerte tienes de tener a alguien que se preocupa tanto por ti». Yo estaba de pie justo allí, acabando de recoger la mesa de la cena. Una cena que yo había cocinado, servido y que limpiaría sola. La ironía era tan densa que apenas podía respirar. Durante años, le había enviado paquetes a su residencia de estudiantes. Le había mandado magdalenas y su bizcocho de chocolate favorito durante los exámenes finales. Incluía notas escritas a mano diciéndole lo orgullosa que estaba y cuánto lo echaba de menos. Pero cuando lo hacía yo, era asfixiante. Cuando lo hacía la madre de Emma, era tierno y adorable. El punto de inflexión llegó durante lo que debería haber sido una celebración. A David lo ascendieron en el trabajo, algo de lo que solo me enteré porque lo oí contándoselo a Emma por teléfono. Mi corazón se hinchó de orgullo y esperé a que compartiera la noticia conmigo directamente, imaginando cómo podríamos celebrarlo juntos. Quizás una cena en aquel restaurante italiano que tanto le gustaba, o podría hacerle su tarta de chocolate favorita. En cambio, anunció que iba a salir a celebrarlo con sus amigos. No me invitó. Ni siquiera me contó lo del ascenso directamente. Tuve que fingir que no sabía nada. Actuar sorprendida cuando lo mencionó de pasada al día siguiente, como si fuera una ocurrencia tardía. «Qué bien, cariño», le dije, tratando de inyectar entusiasmo en mi voz a pesar del dolor. «Estoy muy orgullosa de ti. Deberíamos celebrarlo». «Ya lo celebré», me interrumpió. «Anoche, con gente del trabajo. Gente del trabajo». Compañeros que conocía desde hacía 2 años pudieron compartir su triunfo, mientras que la mujer que había hecho turnos extra para pagar su carrera de empresariales fue relegada a enterarse de segunda mano. Ese fin de semana, le propuse que comiéramos juntos, solo los dos. «Invito yo», ofrecí, aunque el dinero escaseaba y ambos lo sabíamos. «Podríamos ir a esa pequeña cafetería que te gustaba». Me miró como si hubiera sugerido algo absurdo. ¿Y por qué íbamos a hacer eso? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Por qué querría un hijo pasar tiempo con su madre? ¿Por qué querría compartir una comida con la mujer que había compartido miles de comidas con él? ¿Por qué querría mantener algún tipo de relación con la persona que lo había sacrificado todo para darle oportunidades que ella nunca tuvo? No pude responder porque ya no lo sabía. Había perdido el guión en algún punto del camino. Las reglas de nuestra relación habían cambiado, y nadie se había molestado en explicarme las nuevas. Su rechazo a estos pequeños gestos se sentía como morir un poco cada día. Cada no era otro clavo en el ataúd de nuestra relación. Cada desaire era otro recordatorio de que mi amor, antaño precioso y necesario, se había vuelto de algún modo indeseado y pesado. Empecé a preguntarme si tendría razón. Quizás era asfixiante. Quizás mis intentos de mantener nuestra conexión eran patéticos. Quizás el problema no era su ingratitud, sino mi incapacidad para soltar, para aceptar que el niño que una vez me necesitó desesperadamente se había convertido en un hombre que deseaba que yo desapareciera. La casa se sentía más fría durante esas semanas. Aunque no había cambiado nada en la calefacción, era la frialdad de la indiferencia, del amor no correspondido, de una relación que moría lenta y dolorosamente, mientras una persona luchaba desesperadamente por salvarla, y la otra no veía la hora de que terminara. Me sorprendí a mí misma andando de puntillas por mi propia casa, pidiendo perdón por existir, intentando hacerme más pequeña y menos visible. La mujer que una vez había llenado este espacio con risas, música y el cálido olor de la comida casera, se había convertido en un fantasma que rondaba su propia vida, esperando desesperadamente que su hijo recordara, aunque fuera por un momento, que él también solía quererla. Lo intenté con más fuerza. Dios me perdone. Lo intenté mucho más, pensando que si lograba encontrar el enfoque correcto, las palabras adecuadas, el gesto perfecto,
podría alcanzar al hijo que sabía que todavía estaba en algún lugar dentro de ese extraño tan frío. Empecé a dejarle notitas en su tupper para el trabajo, no del tipo vergonzoso que solía escribir cuando era pequeño, solo cosas simples. Que tengas un buen día. O, orgullosa de ti. El tipo de cosa que podría hacerle sonreír sin que se sintiera agobiado. Pero un día las encontré arrugadas en la basura, sin leer, como si estuvieran contaminadas con algo contagioso. Me ofrecía hacerle la colada, algo que había hecho de forma natural durante décadas. Ya estoy poniendo la mía, le dije amablemente. No me cuesta nada. Puedo encargarme de mi propia colada, espetó. No soy un niño, pero era mi niño. Siempre sería mi niño. ¿Acaso eso no contaba para algo? Intenté preguntarle por su trabajo, sus amigos, su vida, cualquier cosa para crear un puente entre nosotros. Pero cada pregunta era recibida con monosílabos o suspiros de irritación, como si estuviera llevando a cabo un interrogatorio inoportuno, en lugar de intentar conectar con mi propio hijo. Lo peor era verlo brillar para todos los demás. Cuando su amigo de la universidad, Marcus, vino de visita, David se volvió animado, divertido, cercano. Pasaron horas hablando de deportes, del trabajo, de sus vidas amorosas. Yo escuchaba desde la cocina mientras preparaba unos bocadillos que devorarían sin dar las gracias, oyendo a mi hijo reír de una manera que no le había oído reír conmigo en meses. Tu madre hace unos bocadillos increíbles, dijo Marcus en un momento dado, y mi corazón se animó ligeramente ante el reconocimiento. Sí, se le dan bien esas cosas, respondió David con desdén, como si cocinar fuera una función automática que yo realizaba en lugar de un acto de amor que elegía a diario. Cuando Marcus se fue, la casa volvió a su silencio sepulcral. David se retiró a su habitación, y yo me quedé sola con el fantasma de su risa todavía resonando en el aire, preguntándome por qué todos los demás merecían su calidez, mientras que yo solo recibía su frialdad. El punto de quiebre llegó el día de mi cumpleaños. No era una cifra redonda, solo cumplía 56, nada particularmente especial excepto por el hecho de que había esperado, tontamente, que tal vez ese día sería diferente, que tal vez se acordaría de la mujer que nunca había olvidado su cumpleaños, que le había preparado elaboradas tartas caseras incluso cuando el dinero escaseaba tanto que tenía que saltarme comidas para poder comprar los ingredientes. No esperaba una fiesta ni regalos caros. Solo quería un gesto, una tarjeta, un abrazo, un simple «Feliz cumpleaños, mamá», dicho con algo parecido al afecto. La mañana llegó y se fue sin nada. David se preparó para ir a trabajar como un día cualquiera, mirando el móvil, cogiendo su café, apenas mascullando un adiós. Me quedé sentada en la mesa de la cocina viéndolo marchar, sintiendo cómo algo dentro de mí se marchitaba y moría. Pasé el día sola, como había pasado tantos días últimamente. Limpié la casa, ordené armarios que no necesitaban ser ordenados. Vi programas de televisión que no lograban captar mi atención. No dejaba de mirar el móvil, esperando un mensaje, una llamada, alguna señal de que se había acordado. Llegó la tarde, y con ella, el sonido de la llave de David en la cerradura. Mi corazón dio un brinco de ridícula esperanza. Quizás había planeado algo. Quizás había estado fingiendo olvidarlo para darme una sorpresa. Entró cargando bolsas de la compra, y mi ánimo se disparó durante exactamente 3 segundos, hasta que me di cuenta de que las bolsas contenían los ingredientes para la cena que le estaba preparando a Emma, que venía más tarde. Se movió por la cocina como si yo no estuviera allí, preparando una cena elaborada con un esmero y una atención que no le había visto poner en nada que tuviera que ver conmigo en meses. «Huele de maravilla», dije, intentando mantener un tono ligero. «¿Alguna ocasión especial?» «Emma ha tenido un día duro en el trabajo», dijo sin mirarme. «He pensado en prepararle algo bonito». Emma había tenido un día duro, así que merecía consuelo y cuidados. Yo había tenido un año duro, pero al parecer eso no me calificaba para la misma consideración. Cuando Emma llegó, se fijó en la tarjeta de cumpleaños que había dejado sobre la encimera, la que me había comprado para mí misma, incapaz de soportar la idea de dejar pasar el día completamente en blanco. Era patético, pero esperaba que alguien la viera y se acordara.
Dios mío, es tu cumpleaños, exclamó Emma, su rostro iluminándose con genuina calidez. David, no me dijiste que era el cumpleaños de tu madre. Vi cómo la cara de mi hijo cambiaba al darse cuenta de su descuido. Por un momento, vi algo que podría haber sido vergüenza o arrepentimiento cruzar sus facciones. Pero en lugar de disculparse, en lugar de reconocer su error, se puso a la defensiva. He estado muy liado, murmuró. Tampoco es para tanto. No es para tanto. 56 años de existencia, 35 años criándolo, y mi cumpleaños no era para tanto. Emma, bendita sea, intentó salvar el momento. Deberíamos celebrarlo. Dejad que salga un momento a por una tarta o... No hace falta, dijo David bruscamente. A ella no le gusta montar un escándalo por los cumpleaños. Yo nunca había dicho eso. De hecho, siempre me habían encantado los cumpleaños, especialmente el suyo, pero también el mío. Me encantaba la excusa para celebrar, para sentirme especial por un día, para creer que mi presencia en el mundo le importaba a alguien. Pero al parecer, mi hijo había decidido lo que me gustaba y lo que no. Y lo que no me gustaba era el reconocimiento, la celebración o la más básica muestra de aprecio. Emma nos miró a los dos, claramente incómoda con la tensión con la que se había topado. Forcé una sonrisa y me excusé para ir a mi habitación, diciendo que estaba cansada. Les oí hablar en voz baja después de que me fuera, probablemente David explicando la carga que yo era, lo dramática que podía llegar a ser, lo difícil que era vivir con alguien tan dependiente. Más tarde esa noche, después de que Emma se hubiera ido y David se hubiera retirado a su cuarto, me senté en mi cama sosteniendo una foto de la fiesta de su 10º cumpleaños. En la foto, él sonríe a la cámara, con la barbilla manchada de tarta de chocolate, su brazo alrededor de mi cintura como si yo fuera la persona más importante de su mundo. Había ahorrado durante meses para darle esa fiesta. Invité a todos sus amigos. Hice las decoraciones a mano porque las de la tienda eran demasiado caras. Me abrazó tan fuerte ese día. Me dijo que era la mejor madre del mundo, que nunca olvidaría lo especial que le había hecho sentir. Mirando esa foto, me di cuenta de que me había estado aferrando a un fantasma. El niño de la foto ya no existía, reemplazado por un hombre que veía mi amor como una molestia y mi presencia como una intrusión. Había estado intentando resucitar algo que ya había muerto, haciéndole la reanimación cardiopulmonar a una relación que ya no tenía pulso. El silencio en la casa se sintió diferente esa noche. No era solo la ausencia de conversación, era la presencia de algo irreparable. Había pasado meses poniendo excusas por él, diciéndome a mí misma que estaba pasando por una mala racha, que el estrés del trabajo o su relación lo estaban haciendo tratarme mal. Pero uno no se olvida del cumpleaños de su madre porque está estresado. Uno no trata a la mujer que lo crió como a una extraña inoportuna porque está ocupado. Haces esas cosas porque has dejado de preocuparte, porque has decidido que esa persona ya no importa. Mientras yacía en la cama esa noche, todavía completamente vestida porque no podía reunir la energía para cambiarme, finalmente entendí lo que David había estado tratando de decirme durante meses. Yo no era bienvenida aquí, no era necesitada, no era amada. Era exactamente lo que él me había llamado, una carga. Las semanas que siguieron a mi cumpleaños olvidado se fusionaron en una neblina gris de resignación. Dejé de intentarlo. Dejé de tener esperanza. Dejé de creer que el amor podía salvar el abismo que se había abierto entre mi hijo y yo. En su lugar, aprendí a vivir como una sombra en mi propia casa, presente pero invisible, respirando pero sin estar realmente viva. Desarrollé nuevas rutinas diseñadas para evitarlo. Me levantaba más temprano para tomar mi café sola, antes de que él apareciera en la cocina con esa mirada de irritación que ponía cada vez que me veía. Hacía la compra cuando sabía que estaría en el trabajo, teniendo cuidado de comprar las cosas que le gustaban sin esperar gratitud. Cenaba en mi habitación la mayoría de las veces, diciendo que no tenía hambre cuando en realidad no podía soportar otra comida de tenso silencio. La soledad era asfixiante. Había vivido sola antes de que naciera David, pero esto era diferente. Esto era estar sola mientras compartía espacio con alguien que deseaba que no existieras.
Esta era la crueldad particular de ser ignorada por la persona que más quieres en el mundo. La tortura especial de sentirte indeseada por alguien por quien morirías sin dudarlo. Me sorprendí a mí misma hablando con las fotografías. Fotos antiguas de David de bebé, de niño pequeño, del niño que se metía en mi cama durante las tormentas y me decía que yo era lo suficientemente valiente como para asustar a los monstruos. Esas conversaciones eran unilaterales, susurros desesperados en mi dormitorio vacío. ¿A dónde te fuiste? ¿Cuándo dejaste de quererme? ¿Qué hice mal? Las fotos nunca respondían, pero su silencio parecía más amable que el de mi hijo. Empecé a quedarme hasta más tarde en el centro cívico donde era voluntaria, archivando papeles y organizando donaciones hasta que prácticamente tenían que pedirme que me fuera. El hogar se había convertido en un lugar que soportar en lugar de disfrutar, y me encontraba poniendo excusas para evitar volver al piso donde me sentía como una invitada inoportuna. La señora Pérez, una mujer mayor que coordinaba las actividades del centro, notó mi reticencia a irme. ¿Todo bien en casa, querida?, me preguntó una tarde mientras me demoraba con tareas que podían haber esperado a la mañana siguiente. Quería contárselo todo. Quería abrirle mi corazón a esta amable extraña que parecía verme como una persona en lugar de una molestia. Pero admitir la verdad se sentía como reconocer un fracaso demasiado profundo y vergonzoso para expresarlo en voz alta. ¿Qué clase de madre cría a un hijo que la trata con una crueldad tan casual? ¿Qué clase de mujer entrega toda su vida a alguien que está deseando que desaparezca? Solo manteniéndome ocupada, mentí, forzando una sonrisa que se sentía como cristales rotos en mi rostro. Lo peor era cómo las historias de otras personas empezaban a cortar como cuchillos. Una mujer en el supermercado hablaba de su hijo que llamaba todos los domingos sin falta. Una vecina mencionó que su hija traía a los nietos a cenar todas las semanas. Interacciones simples y normales entre padres e hijos adultos que ponían de relieve el páramo en que se había convertido mi relación con David. Empecé a evitar estas conversaciones, agachando la cabeza cuando veía a la gente venir, temiendo que me preguntaran por David y tuviera que fingir que todo estaba bien. Tendría que mentir sobre lo orgullosa que me hacía sentir, lo unidos que estábamos, lo afortunada que me sentía de tener un hijo tan maravilloso. Las mentiras sabían a veneno en mi boca. Una tarde particularmente difícil, David trajo a Emma a cenar de nuevo. Había preparado comida para 3, esperando contra toda esperanza que quizás me invitaran a unirme a ellos. En cambio, David puso la mesa para 2. Llevó la comida que yo había hecho al comedor y cenaron a la luz de las velas, mientras yo estaba sentada en mi dormitorio escuchando sus risas a través de las delgadas paredes. La voz de Emma se oía por todo el piso. Tu madre es una cocinera increíble. Mi madre apenas sabe hervir agua. ¡Qué suerte tienes! Suerte. La palabra resonó en mi cabeza mientras estaba sentada sola comiéndome un sándwich de Choped, escuchándolos disfrutar de la comida que yo había preparado pero a la que no estaba invitada a compartir. David tenía suerte de tener una madre que cocinaba para él, que limpiaba lo que él ensuciaba, que lo amaba incondicionalmente a pesar de su crueldad, pero la suerte solo importaba si la apreciabas, y la apreciación estaba aparentemente fuera de su alcance. Después de que terminaron de comer, oí a David cargando el lavavajillas, algo que nunca hacía cuando estábamos solo los dos. La presencia de Emma lo había inspirado a ser servicial, considerado, doméstico. Para ella, podía ser el tipo de pareja que cualquier mujer estaría agradecida de tener. Para mí, no podía molestarse en llevar su propio plato al fregadero. Esa noche, después de que Emma se fuera y David desapareciera en su habitación, me senté en la mesa de la cocina mirando la tarjeta de cumpleaños que todavía no había tirado, la que me había comprado para mí misma porque nadie más se había acordado. Se sentía como una prueba de mi propia y patética desesperación. La prueba de que me había convertido en el tipo de persona que tenía que fabricar sus propias celebraciones, porque a nadie más le importaba lo suficiente como para reconocer su existencia. Consideré tirarla, pero algo me detuvo. Tal vez fue terquedad, tal vez fue un último vestigio de amor propio, o tal vez fue darme cuenta de que, aunque nadie más valorara mi vida, yo tenía que encontrar una manera de valorarla por mí misma.
A la mañana siguiente, me desperté y encontré una nota en la encimera de la cocina. No era para mí. David se la había dejado a Emma, que al parecer se había olvidado su pañuelo la noche anterior. La nota era dulce, coqueta, llena del tipo de afecto que solía mostrarme cuando era joven y yo era todo su mundo. Espero que tengas un día precioso, guapa. Qué ganas de verte esta noche. Besos. Me quedé allí de pie, sosteniendo esta evidencia de su capacidad para la ternura, esta prueba de que sabía cómo ser cariñoso, detallista y amable. Simplemente elegía no ser esas cosas conmigo. Fue entonces cuando comprendí que algo fundamental había cambiado. No se trataba de que estuviera pasando por una mala racha. No se trataba de estrés, ni de hormonas, ni del proceso natural de los hijos que crecen y necesitan espacio. Se trataba de una elección. David había elegido dejar de quererme, dejar de respetarme, dejar de verme como merecedora de la más básica decencia humana. Y tal vez, solo tal vez, era hora de que yo también tomara algunas decisiones. Doblé la nota con cuidado y la volví a colocar en la encimera, pero no sin antes haber memorizado cada palabra. La prueba de lo que era capaz de dar a las personas que consideraba dignas. La prueba de lo que era capaz de negar a las personas que no. Por primera vez en meses, sentí algo más que dolor, confusión o esperanza desesperada. Sentí algo que se cristalizaba dentro de mí, algo duro, claro e inquebrantable. No era ira. La ira era demasiado caliente, demasiado explosiva, demasiado fácil de descartar como una reacción exagerada. Esto era algo más frío y más duradero. Esto era una decisión. Caminando hacia mi dormitorio, vi mi reflejo en el espejo del pasillo y me detuve. La mujer que me devolvía la mirada era apenas reconocible, pelo encanecido que no había sido arreglado en meses, ropa que colgaba holgada en un cuerpo que se había adelgazado por las comidas saltadas y el estrés constante, ojos que habían perdido su brillo en algún lugar del páramo del amor incondicional no correspondido, pero debajo del agotamiento y la resignación, vi algo más. Algo que había estado dormido, pero no estaba muerto. Algo que recordaba lo que se sentía al importar, al ser valorada, al ocupar un espacio en el mundo sin pedir perdón por existir. Había dedicado 35 años de mi vida a criar a un hijo que me trataba como basura, pero todavía me quedaban años, potencialmente décadas. Y tal vez, solo tal vez, era hora de descubrir cómo podrían ser esos años si dejaba de mendigar migajas de afecto de alguien que había dejado claro que nunca me alimentaría. Esa noche, saqué una maleta del fondo de mi armario. No la hice. Todavía no, pero la puse sobre mi cama y la miré durante mucho tiempo, imaginando lo que podría poner dentro si fuera lo suficientemente valiente como para alejarme de la única vida que había conocido. Pero todavía me quedaba algo. Algo que David había olvidado que existía cuando decidió que yo era desechable. Me tenía a mí misma. Y quizás eso era suficiente. La maleta permaneció en mi cama durante 3 días antes de que la volviera a tocar. Durante esos días, observé a David de manera diferente. No con la esperanza desesperada de una madre que intenta reconectar con su hijo, sino con la observación lúcida de alguien que finalmente ve la realidad sin el filtro de las ilusiones. Noté cómo podía pasar 20 minutos al teléfono con Emma, su voz cálida y participativa, preguntándole por su día, riéndose de sus historias, haciendo planes para su futuro. Luego colgaba y pasaba a mi lado como si yo fuera un mueble, sin siquiera saludar cuando le decía hola. Noté cómo recogía lo suyo cuando sabía que Emma iba a venir, pero dejaba sus platos en el fregadero para que yo me encargara cuando estábamos solo nosotros. Cómo le compraba flores a ella, porque sí, pero no podía acordarse de comprar leche cuando le había pedido específicamente que pasara por la tienda. Noté la forma en que me presentaba a sus compañeros de trabajo cuando ocasionalmente pasaban por casa. Esta es Clara. No, esta es mi madre. O, esta es mi madre, la que me crío. Solo Clara. Como si yo fuera una compañera de piso que había heredado en lugar de la mujer que le había dado la vida y dedicado la suya a cuidarlo. Pero lo más importante, noté cómo me sentía durante estas observaciones.
El dolor desesperado seguía ahí, pero debajo, algo más estaba creciendo. Algo que se sentía como claridad. Por primera vez en meses, no estaba poniendo excusas por su comportamiento ni culpándome por su frialdad. Simplemente estaba siendo testigo de la verdad en quién había elegido convertirse. Al cuarto día, abrí la maleta y comencé a llenarla, no con la desesperación frenética de alguien que huye de un desastre, sino con la precisión metódica de alguien que planea un viaje. Empaqué mi ropa más cómoda, la que me hacía sentir como yo misma, en lugar de como alguien que intenta complacer a un crítico que nunca podría estar satisfecho. Empaqué las pocas joyas que mi madre me había dejado, cosas sencillas, pero que me conectaban con una época en la que era valorada y amada. Encontré el pequeño cuaderno que había guardado durante la infancia de David, lleno de sus primeras palabras, sus observaciones graciosas, las cosas dulces que solía decir que hacían que mi corazón se elevara. Mami, eres mi mejor amiga. Espero casarme con alguien tan buena como tú. Cuando sea mayor, quiero cuidarte como tú me cuidas a mí. Leer esas palabras debería haberme roto el corazón, pero en cambio me recordaron algo crucial. Yo había sido una buena madre. El problema no era mi crianza. El problema era su elección de olvidar todo lo que le había dado. Metí el cuaderno en la maleta como un talismán, una prueba de que el amor había existido aquí una vez, aunque ya no lo hiciera. Mientras hacía la maleta, recordé algo que mi madre solía decir cuando era joven y lidiaba con niños crueles en el colegio. Cariño, no puedes obligar a la gente a ver tu valor. Todo lo que puedes hacer es conocerlo tú misma y alejarte de cualquiera que te haga olvidarlo. Llevaba meses intentando obligar a David a ver mi valor, mendigando restos de afecto de alguien que había decidido que yo no valía nada. A mi madre se le habría roto el corazón al ver en lo que me había permitido convertirme. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Me di un largo baño. No las duchas rápidas y culpables que había estado tomando, con miedo de gastar demasiada agua caliente u ocupar el tiempo de baño que David pudiera necesitar. Un baño de verdad, con espuma y el aceite de lavanda que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaron. Encendí velas, puse música suave y, durante 45 minutos, fingí ser el tipo de mujer que merecía relajarse y mimarse. Cuando me miré en el espejo después, vi a alguien que casi había olvidado que existía. No la sombra ansiosa y apologética en la que me había convertido, sino una mujer con inteligencia en sus ojos y fuerza en sus hombros. Una mujer que había sobrevivido a un matrimonio difícil, criado a un hijo sola, tenido múltiples trabajos, sido voluntaria en su comunidad y, de alguna manera, mantenido la amabilidad y la generosidad a pesar de recibir tan poco a cambio. Tenía 56 años. Si tenía suerte, me quedaban 20 o 30 buenos años. ¿Realmente quería pasarlos mendigando amor de alguien que había dejado claro que nunca lo recibiría? ¿Quería desperdiciar el tiempo que me quedaba andando de puntillas en mi propia casa, pidiendo perdón por existir, encogiéndome para acomodar el resentimiento de alguien? A la mañana siguiente, llamé al trabajo voluntario para decir que estaba enferma. Era mentira, no estaba físicamente enferma, pero algo en mí se estaba curando, y eso requería descanso, soledad y una honesta autorreflexión. Pasé el día investigando pueblos pequeños a una distancia prudencial en coche, lugares donde el coste de vida era más bajo y una mujer con mis habilidades podría encontrar trabajo y paz. Me sentí atraída por un lugar llamado Mirafuentes, a 3 horas al norte. Tenía un pequeño centro con librerías y cafeterías independientes, una biblioteca que ofrecía programas para la comunidad, una población lo suficientemente pequeña como para que los vecinos se conocieran de verdad. El tipo de lugar donde alguien podría empezar de nuevo sin sentirse perdido en el anonimato, donde la amabilidad podría ser correspondida en lugar de dada por sentada. Llamé por un anuncio de un piso, un pequeño apartamento de un dormitorio encima de una panadería, disponible de inmediato. La casera, la señora Chen, tenía una voz cálida y solo hizo preguntas básicas sobre empleo y referencias.
Cuando mencioné mi trabajo voluntario y 18 años de empleo estable en varios trabajos, pareció más interesada en mi carácter que en mi solvencia. ¿Sería posible ver el piso este fin de semana?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Por supuesto, querida. ¿Te va bien el sábado por la tarde? Sábado por la tarde. El día después de la gran presentación de trabajo de David, esa por la que había estado estresado durante semanas. Esa para la que había querido desearle suerte, ofrecerle apoyo, pero sabía que rechazaría cualquier ánimo de mi parte. El sábado sería perfecto. Esa noche en la cena, otra comida en silencio mientras David miraba su móvil, estudié su rostro e intenté recordar cuándo había dejado de reconocer al niño que crié en el hombre sentado frente a mí. ¿Cuándo se habían vuelto sus ojos tan fríos al mirarme? ¿Cuándo había aprendido su boca a curvarse en esa expresión de perpetua molestia cada vez que yo hablaba? Seguía siendo guapo, inteligente, capaz de encanto y calidez. Simplemente no conmigo. Nunca más conmigo. Después de que se fuera a la cama, me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta. No el tipo de carta que una madre desesperada escribe a un hijo cruel, llena de súplicas, autoculpas e intentos de justificar su comportamiento. Esto era diferente. Esta era una carta de una mujer que finalmente recordaba su propio valor. Escribí sobre el niño pequeño que solía decirme que yo era su heroína y el hombre que había decidido que yo era su carga. Escribí sobre 35 años de amor entregado libremente y recientemente rechazado. Escribí sobre fiestas de cumpleaños y cuentos para dormir, y vigilias nocturnas por fiebre y pagos de matrículas universitarias, e innumerables pequeños sacrificios hechos con alegría, porque creía que estaba construyendo algo hermoso con alguien que lo atesoraría. Escribí sobre la mujer que solía ser antes de empezar a pedir perdón por quererlo demasiado. Y escribí sobre la mujer en la que estaba eligiendo convertirme. Alguien que no mendigaría respeto básico a nadie, ni siquiera a su propio hijo. No escribí con ira ni culpa. Escribí con pena por lo que habíamos perdido y determinación por lo que encontraría. Escribí con la honestidad lúcida de alguien que finalmente había dejado de poner excusas por un comportamiento inaceptable. Cuando terminé la carta, la doblé con cuidado y la metí en un sobre con su nombre. Aún no lo cerré. Todavía había tiempo para cambiar de opinión. Todavía había tiempo para elegir el dolor familiar sobre la incierta esperanza de algo mejor. Pero por primera vez en meses, me dormí sin llorar. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me dormí planeando un futuro que me pertenecía enteramente a mí. La decisión ya no era una pregunta. Era una certeza tranquila que se fortalecía con cada respiración, cada latido, cada momento de claridad sobre lo que merecía y lo que finalmente era lo suficientemente valiente como para reclamar. El sábado por la mañana llegó con ese tipo de aire fresco de otoño que hacía que todo pareciera posible. Me desperté antes de que sonara la alarma, no por ansiedad, sino por expectación. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar que no dependía del humor o la aprobación de David. Me vestí con esmero, no para complacer a nadie más, sino para honrarme a mí misma. Un jersey azul que resaltaba mis ojos, unos vaqueros cómodos que me sentaban bien, los pendientes de plata que mi madre me regaló por mi 30º cumpleaños. Mirándome en el espejo, vi a una mujer preparándose para una aventura en lugar de a una víctima preparándose para mendigar migajas. David todavía dormía cuando salí del piso. Su presentación no era hasta el lunes, pero había salido hasta tarde con Emma celebrando algo que no había sido invitada a saber. Salí en silencio, no porque me estuviera escapando, sino porque no quedaba nada que decir a alguien que había dejado claro que mis palabras no importaban. El viaje a Mirafuentes duró exactamente 3 horas y 17 minutos. 3 horas y 17 minutos de colinas onduladas, pequeñas granjas, árboles vestidos con colores de otoño que me quitaron el aliento. 3 horas y 17 minutos de la música que yo elegí, pensamientos que no tuve que filtrar a través del juicio de otra persona, un futuro que estaba creando, kilómetro a kilómetro. El pueblo era aún más encantador de lo que las fotos de la web sugerían.
La calle mayor parecía sacada de una película sobre lugares donde la gente todavía se sabía los nombres y ayudaba a sus vecinos sin esperar nada a cambio. La panadería estaba en una esquina, sus escaparates llenos de cosas que hacían la boca agua y sus ventanas del piso de arriba prometiendo exactamente el tipo de nuevo comienzo con el que había estado soñando. La señora Chen me estaba esperando con una cálida sonrisa y unas llaves que se sentían pesadas de posibilidades. «Debes de ser Clara», dijo, extendiendo su mano. «Bienvenida a Mirafuentes». El piso era pequeño, pero perfecto. Suelos de madera que brillaban con la luz de la tarde. Ventanas que daban al este, hacia el amanecer. Una pequeña cocina que sería perfecta para alguien que cocina para uno. Había un rincón de lectura junto a la ventana más grande, espacio para un sillón cómodo donde podría tomar mi café matutino y ver despertar al pueblo. «La inquilina anterior estuvo aquí 8 años», explicó la señora Chen mientras recorríamos las habitaciones. Solo se mudó porque su hija en California necesitaba ayuda con los nietos. Le encantaba este sitio. Decía que se sentía como un santuario. Santuario. La palabra se instaló en mi pecho como una promesa. De pie en ese piso vacío, pude visualizar la vida que podría construir aquí. Muebles sencillos que reflejaran mi gusto en lugar de la crítica de otra persona. Libros en las estanterías sin que nadie se quejara de que ocupaban demasiado espacio. Fotografías de personas que realmente me querían en sus vidas. Plantas que podría cuidar sin preocuparme de que alguien criticara mi afición como un derroche de dinero. «Me lo quedo», dije, sorprendiéndome a mí misma de lo segura que sonaba. La señora Chen estudió mi rostro con la sabiduría de alguien que probablemente había visto a muchas personas en encrucijadas de sus vidas. «¿Corres hacia algo o huyes de algo?», preguntó amablemente. «Ambas cosas», respondí con honestidad. «Sobre todo hacia algo». En el camino de vuelta, paré en un área de servicio y llamé a la única persona en la que confiaba lo suficiente como para compartir mis planes. Margarita Ramírez había sido mi supervisora en el centro cívico durante 3 años, y en ese tiempo se había convertido en lo más parecido a una amiga que tenía fuera de mi relación con David. «¡Clara!». La voz de Margarita era cálida como siempre. «¿Cómo estás, cielo?». «Estoy bien», dije, y me di cuenta de que era verdad. «En realidad, te llamo porque necesito avisarte. Me mudo». Hubo una pausa. «¿Está todo bien?». Parece muy repentino. Había preparado esta pregunta durante el viaje. Es hora de un cambio. Un nuevo comienzo. Un lugar donde pueda centrarme en lo que me hace feliz en lugar de en lo que hace sentir cómodos a los demás. Margarita guardó silencio por un momento, y luego dijo, «¿Sabes? Últimamente he estado preocupada por ti. Te he visto disminuida, de alguna manera, como si estuvieras intentando hacerte más pequeña. Me alegro de que estés haciendo algo por ti misma». Disminuida. Esa era exactamente la palabra correcta. Me había estado haciendo más pequeña, atenuando mi luz, pidiendo perdón por ocupar espacio en mi propia vida. Pero esa versión de Clara se estaba quedando atrás en esta autopista, kilómetro a kilómetro. De vuelta en el piso esa tarde, David estaba en la cocina cuando llegué. Levantó la vista de su móvil con esa familiar expresión de leve irritación. «¿Dónde estabas?», preguntó, no con preocupación, sino con el tono de alguien a quien mi ausencia ha incomodado. «Por ahí», dije simplemente. No le debía explicaciones sobre cómo pasaba mi tiempo, especialmente cuando él había dejado claro que mis idas y venidas no le interesaban a menos que afectaran de alguna manera a su conveniencia. Frunció el ceño, claramente esperando más información. Cuando no la obtuvo, volvió a su móvil con un encogimiento de hombros que desestimaba toda mi existencia. Esa noche, finalicé los arreglos con la señora Chen por correo electrónico. Transferí la fianza desde mi cuenta de ahorros cuidadosamente guardada y confirmé mi fecha de mudanza para el siguiente fin de semana. Cada clic del teclado se sentía como otro paso hacia la libertad. También hice algo que había estado posponiendo. Abrí nuevas cuentas bancarias en Mirafuentes, cuentas a las que David no podía acceder ni monitorear. La cuenta corriente donde se ingresaba mi nómina permanecería abierta hasta que encontrara trabajo en mi nueva ciudad, pero a partir de ahora, mi independencia financiera estaría protegida.
Durante los días siguientes, comencé el delicado proceso de separar mi vida de la de David sin alertarlo de lo que estaba sucediendo. Reuní discretamente documentos importantes, partida de nacimiento, DNI, papeles del seguro, y los guardé en una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad. Transferí las recetas médicas a una farmacia a la que pudiera acceder desde Mirafuentes. Organicé el reenvío de correo para que comenzara la semana siguiente. Cada tarea era pequeña, pero juntas se sentían monumentales. Durante 35 años, mi vida había estado tan entrelazada con la de David que separarme se sentía como realizar una cirugía a mi propia identidad. Pero con cada conexión cortada, me sentía más ligera en lugar de disminuida. Cada paso hacia la independencia era un paso para recordar quién había sido antes de convertirme en la madre no deseada de alguien. El miércoles por la noche, David me sorprendió hablándome durante la cena. «Necesito que me cubras el alquiler el mes que viene», dijo sin levantar la vista de su plato. «Estoy ahorrando para un anillo para Emma». La naturalidad de su petición me golpeó como un puñetazo. Después de meses tratándome como a una extraña inoportuna, todavía esperaba que yo funcionara como su red de seguridad financiera. Después de dejar claro que no me quería en su vida, todavía asumía que yo subvencionaría sus gestos románticos hacia otra persona. ¿Un anillo?, logré preguntar. «Voy a pedirle que se case conmigo», dijo. Y por un momento, su rostro se iluminó con alegría genuina. El tipo de alegría que no había visto dirigida a nada que me involucrara en más tiempo del que podía recordar. «Hemos estado hablando de nuestro futuro, y quiero hacerlo oficial. Nuestro futuro. El de él y Emma. Un futuro que claramente no me incluía, financiado con dinero que esperaba que yo proporcionara sin preguntas ni gratitud. «Es maravilloso», dije, y lo decía en serio. Emma era encantadora y merecía a alguien que la apreciara, pero también me di cuenta de que esta era probablemente mi respuesta a la pregunta que había estado evitando. ¿Cuándo sería el momento adecuado para irme? La respuesta era ahora, antes de convertirme en la obligación que él resentiría aún más de lo que ya lo hacía, antes de convertirme en el tercero en discordia no deseado en su nueva vida. Entonces, ¿cubrirás el alquiler?, preguntó, ya asumiendo mi respuesta. Por primera vez en meses, lo miré directamente a los ojos. «No estaré aquí el mes que viene», dije con calma. Parpadeó, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que me mudo. Empiezo de nuevo en otro lugar». El silencio que siguió fue diferente a todos los demás que habíamos compartido recientemente. Este estaba cargado de posibilidad, de cambio y del final de cosas que habían durado demasiado. «No puedes simplemente irte», dijo finalmente, y oí algo en su voz que no había oído en meses. No afecto, sino preocupación. No amor, sino necesidad. «En realidad», dije, levantándome de la mesa con una dignidad que había olvidado que poseía, «sí que puedo». Esa noche, cerré la carta que había escrito y la coloqué en su mesita de noche después de que se hubiera dormido. Mañana, cargaría mi coche con la vida que había elegido conservar y conduciría hacia la mujer en la que estaba eligiendo convertirme. Por primera vez en meses, dormí profunda y tranquilamente, soñando con un café al amanecer en una ventana que daba al este, hacia nuevos comienzos. El viernes por la mañana, me desperté al alba por última vez en el piso donde había criado a mi hijo. La ironía no se me escapó. Me iba de la misma manera que había vivido durante meses, en silencio y sin fanfarrias, tratando de no molestar a la persona que había dejado claro que mi presencia era inoportuna. David todavía dormía, probablemente soñando con su futuro con Emma, planeando una vida que no tenía espacio para la mujer que había hecho posible su existencia. Seguí la rutina matutina que había perfeccionado a lo largo de los años. Café, ducha, vestirme. Pero todo se sentía diferente. Ya no eran solo tareas diarias. Eran los últimos actos de una vida antes de que comenzara otra. Cargué mi coche en varios viajes, sacando las maletas y cajas que había estado empacando discretamente toda la semana. Mi Seat Ibiza, que nos había transportado fielmente a ambos durante tantos años, ahora me llevaba solo a mí hacia algo nuevo. El maletero guardaba mis papeles importantes,
mis pocas y preciosas pertenencias, y la carta doblada que había colocado en la mesita de noche de David antes de que se despertara. Mientras hacía mi último viaje al coche, David apareció en la puerta, todavía en pijama, sosteniendo la carta en su mano. Tenía el pelo revuelto por el sueño, y por un momento pareció el niño pequeño que solía correr a buscar mi consuelo cuando tenía pesadillas. ¿De verdad te vas?, dijo. Y oí algo que no había oído en su voz en meses. Incertidumbre. Sí, pero ¿dónde irás? ¿Qué harás? Las preguntas que deberían haber sido hechas con amor y preocupación sonaban más a pánico por los arreglos prácticos. Incluso ahora, incluso en este momento en que me estaba perdiendo para siempre, no podía acceder a un cuidado genuino por mi bienestar. Estaré bien, dije, cerrando el maletero con una firmeza que pareció resonar en el aire de la mañana. Llevo cuidando de mí misma más tiempo del que tú llevas vivo, solo que se me había olvidado por un tiempo. Se acercó más, y vi que me miraba de verdad por primera vez en meses. Quizás estaba viendo la determinación en mis hombros, la calma certeza en mis ojos, la ausencia de la súplica desesperada que se había acostumbrado a ignorar. Mamá, no puedes simplemente... Esto es una locura. No puedes abandonar todo porque hayamos tenido algunas discusiones. Algunas discusiones. Así es como caracterizaba meses de crueldad, abandono emocional y desprecio sistemático de mi valor. Algunas discusiones. Como si yo estuviera reaccionando de forma exagerada a desacuerdos menores en lugar de protegerme de una relación que se había vuelto tóxica para mi alma. No estoy abandonando nada, David. Me estoy eligiendo a mí misma por una vez. Pero, ¿y mi presentación del lunes? ¿Y el alquiler? Y... Se calló, quizás finalmente escuchando cómo todas sus preocupaciones eran sobre lo que yo podía hacer por él, no sobre quién era yo como persona. Ya te las arreglarás, dije amablemente. Eres inteligente, capaz, tienes éxito, no me necesitas. Pero yo... Se detuvo, pareciendo luchar con palabras que se habían vuelto extrañas para él. Palabras como amor, aprecio, gratitud. Palabras que había aprendido a expresar fácilmente a Emma, pero que había olvidado cómo decirme a mí. Esperé, dándole espacio para encontrar lo que fuera que estuviera buscando. Una parte de mí, la parte de madre que siempre vivirá en mi corazón, esperaba que finalmente pudiera acceder a las palabras que podrían salvar la distancia entre nosotros. Una disculpa, un reconocimiento, una admisión de lo que estaba perdiendo. En cambio, su rostro se endureció con las familiares líneas de irritación. Esto es muy egoísta, mamá. Huir en lugar de resolver los problemas como una adulta. Egoísta. Después de 35 años de altruismo, de anteponer sus necesidades a las mías en cada decisión, de sacrificar mis sueños para financiar los suyos, era egoísta por elegir finalmente mi propia felicidad. Tienes razón, dije, sorprendiéndolo. Estoy siendo egoísta, y sienta de maravilla. Me subí al coche y arranqué el motor. A través del parabrisas podía ver a David de pie en la acera, probablemente calculando cómo esto iba a incomodar su vida, cómo le explicaría mi ausencia a Emma, cómo se las arreglaría sin su red de seguridad de confianza. Mientras me alejaba, no miré por el espejo retrovisor. Había pasado demasiados años mirando hacia atrás, recordando quién solía ser él en lugar de aceptar en quién había elegido convertirse. Hoy se trataba de mirar hacia adelante, hacia el amanecer que pintaba el cielo con tonos de posibilidad. El viaje a Mirafuentes se sintió diferente esta vez. La semana pasada había sido una ruta de escape. Hoy era una vuelta a casa, a una vida que nunca había vivido, pero que siempre había merecido. Puse la música lo suficientemente alta como para cantar. Paré en un bar de carretera para desayunar y sentí algo que casi había olvidado que existía: alegría. La señora Chen me estaba esperando con las llaves y una sonrisa de bienvenida. Puntual, dijo. Me tomé la libertad de subirte algunas cosas básicas al piso: leche, pan, café. Pensé que querrías instalarte antes de salir a hacer recados. Esa pequeña amabilidad, de una mujer que apenas me conocía, se sintió más preciosa que años de dar por sentado mi cuidado por parte del hijo que había criado. Casi lloré allí mismo en la acera,
abrumada por la simple belleza de ser tenida en cuenta, de que alguien pensara en mi comodidad sin que se lo pidieran. El piso se sentía diferente ahora que era mío. La luz del sol entraba por ventanas que me pertenecían, a través de suelos que pisaría sin permiso, hacia un futuro que crearía sin la aprobación de nadie más. Desempaqué lentamente, saboreando cada decisión sobre dónde debían ir las cosas, cómo quería organizar mi nueva vida. Al anochecer, ya había creado algo que se sentía como un hogar, no el ambiente tenso, de andar de puntillas, que había dejado atrás, sino un santuario de paz donde podía respirar libremente. Me preparé la cena, una simple pasta con verduras, y me la comí en una pequeña mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Gente normal viviendo vidas normales, probablemente dando por sentado el simple placer de sentirse bienvenidos en sus propias casas. El lunes llegó con el tipo de mañana fresca de noviembre que hacía que todo pareciera nuevo y posible. Me vestí con esmero para mi cita en la librería del centro, una pequeña tienda independiente que necesitaba ayuda a tiempo parcial. La dueña, una mujer llamada Sara de mi edad, había sonado cálida y entusiasta por teléfono. «Tienes unas referencias maravillosas», dijo Sara, revisando el currículum que había actualizado para reflejar mi trabajo voluntario en la comunidad y mi experiencia en ventas. «Pero lo que es más importante, pareces alguien que de verdad ama los libros y a la gente. Eso es lo que este trabajo requiere realmente». Hablamos durante una hora sobre literatura, sobre la importancia de las librerías independientes, sobre el tipo de clientes que se convierten en habituales y amigos en lugar de ser solo transacciones. Sentí que era la primera conversación de verdad que tenía en meses. Dos adultas compartiendo ideas y entusiasmo, tratándose con respeto mutuo. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó Sara, y me di cuenta de que había encontrado más que un simple trabajo. Había encontrado un lugar donde se me valoraba por ser quien era, en lugar de tolerarme como una molestia necesaria. «De inmediato», dije, y lo decía en serio. Esa tarde, mientras colocaba libros en la sección de narrativa, sonó la campanilla de la puerta. Levanté la vista y vi una figura familiar en la entrada, empapada por la lluvia de noviembre, con un aspecto perdido y desesperado que nunca le había visto. David estaba allí, goteando sobre el suelo de madera, con su traje caro arrugado, el pelo revuelto, y los ojos recorriendo la tienda hasta que me encontraron. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en su rostro que no había visto en años. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad real, cruda y sin defensas. «Lo he perdido todo», dijo, con la voz quebrándose al pronunciar las palabras. Los otros clientes de la tienda se giraron para mirar, pero apenas me di cuenta. Toda mi atención estaba centrada en este hombre que había conducido 3 horas para encontrarme, que parecía haber estado llorando, que estaba diciendo palabras que nunca esperé oír de él. «He perdido el trabajo», continuó, acercándose pero deteniéndose a una distancia respetuosa. «La presentación salió mal y me han despedido. Emma me dejó cuando se dio cuenta de que no tenía dinero para un anillo, de que ni siquiera podía pagar mi propio alquiler sin...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Sin mí, sin la madre a la que había tratado como basura, pero de la que esperaba que financiara sus sueños». «Ahora lo entiendo», susurró, y por primera vez en meses oí la voz de mi hijo en lugar de la del extraño que había estado viviendo en su cuerpo. «Fui cruel, fui un desagradecido. Cogí todo lo que me diste y lo tiré a la basura como si no significara nada. Y ahora que lo he perdido todo, entiendo lo que te hice». El silencio se extendió entre nosotros, lleno de meses de dolor, años de amor y el terrible peso de decisiones que no podían deshacerse. Podía ver a otros clientes fingiendo no escuchar, aunque obviamente estaban cautivados por el drama que se desarrollaba en la sección de narrativa. Miré a este hombre roto que era mi hijo, que finalmente había aprendido lo que se sentía al perder algo precioso por sus propias acciones. Una parte de mí, la parte de madre, quería correr hacia él, consolarlo, arreglar sus problemas como siempre había hecho, pero no me moví, porque esta vez, por primera vez en su vida adulta, David necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones sin que yo corriera a rescatarlo.
Esta vez, necesitaba aprender qué era la responsabilidad. Y yo necesitaba decidir quién iba a ser en ese momento. La madre desesperada que aceptaría cualquier migaja de atención, o la mujer en la que me había estado convirtiendo en mi santuario junto a la ventana, bebiendo un café que sabía a libertad. Miré a mi hijo, allí de pie en la librería, goteando agua de lluvia sobre el suelo pulido, con su rostro como un mapa de arrepentimiento y desesperación. Durante 35 años, este momento me habría hecho correr hacia él, con los brazos abiertos, lista para arreglar lo que se hubiera roto en su mundo. La antigua Clara habría olvidado cada palabra cruel, cada gesto displicente, cada momento en que la trataron como una carga inoportuna en su propia casa. Pero yo ya no era la antigua Clara. «Por favor», susurró, y la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un puente que podía elegir cruzar o quemar. «Por favor, perdóname. Sé que no me lo merezco, pero te lo suplico. Lo he perdido todo, y ahora me doy cuenta de que lo más importante que perdí fuiste tú». Los clientes de la tienda habían dejado de fingir que no escuchaban. Un anciano que leía junto a la ventana bajó su periódico. Una madre joven que hojeaba libros infantiles se había quedado completamente quieta. Incluso Sara, que colocaba novedades en el mostrador, observaba con una fascinación apenas disimulada. Estaban presenciando algo excepcional y crudo. Un momento en que el universo le ofrecía a alguien la oportunidad de reescribir la historia de su relación, en que el dolor podía transformarse en sanación o en justicia, en que el amor podía triunfar o, finalmente, aprender a protegerse. Dejé el libro que estaba colocando y caminé hacia él, lenta, deliberadamente. Con cada paso, sentía el peso de cada sacrificio que había hecho, de cada cumpleaños que había olvidado, de cada vez que me había hecho sentir invisible en mi propia vida. Pero también sentía la fuerza que había descubierto en este pequeño pueblo, la paz que había encontrado en mi piso encima de la panadería, la alegría de ser valorada por quien era y no por lo que podía ofrecer. Cuando llegué a su altura, vi lágrimas en su rostro, lágrimas de verdad, no del tipo manipulador diseñado para conseguir lo que quería, sino los sollozos rotos de alguien que finalmente había comprendido la magnitud de sus errores. «¿Te acuerdas?», dije en voz baja, «de cuando tenías 8 años y tuviste neumonía? Dormí en esa silla del hospital durante 2 semanas, cogiéndote la mano, contándote cuentos para que no tuvieras miedo». Él asintió, incapaz de hablar. «¿Te acuerdas de cuando querías jugar en el equipo de fútbol y yo hacía turnos dobles para pagarte la equipación? ¿De cómo no me perdí ni un partido, incluso cuando estaba tan cansada que apenas me tenía en pie?» «Sí», susurró. «¿Recuerdas la graduación de la universidad? Lo orgullosa que estaba, de pie entre la multitud, viéndote cruzar el escenario. ¿Cómo lloré porque sabía que todos esos años de sacrificio habían valido la pena para verte triunfar?» Su rostro se descompuso. «Mamá, lo siento muchísimo. De verdad que lo siento». «Sé que lo sientes», dije, y lo decía en serio. No era la disculpa teatral de alguien que intenta manipularte para volver a ganarse tu favor. Era la angustia genuina de un hombre que por fin se había dado cuenta de lo que significaba el amor incondicional y de lo catastróficamente que había fallado en valorarlo. «Quiero que sepas», continué, con voz firme y clara, «que te perdono». El alivio inundó su rostro y vi cómo se preparaba para dar un paso adelante, probablemente esperando el abrazo que indicaría que todo volvía a la normalidad, que su disculpa le había comprado un billete de vuelta a cómo eran las cosas antes. Pero levanté la mano para detenerlo. «Te perdono», repetí. «Pero perdonar no significa olvidar. No significa volver a una relación en la que se me da por sentada y se me trata como una carga. No significa volver a ser la mujer que mendigaba migajas de afecto de su propio hijo». La esperanza en sus ojos titubeó, teñida de confusión. «He construido una vida aquí, David. Una buena vida. Tengo un trabajo que me llena, vecinos que me aprecian, un hogar donde me siento valorada y en paz. He recordado quién soy cuando no estoy intentando ganarme el amor de alguien que ha decidido que no valgo la pena. Pero ahora sé que vales la pena», dijo desesperadamente. «Entiendo lo que perdí. Quiero arreglarlo». «Te creo», dije con amabilidad.
y espero que recuerdes este sentimiento la próxima vez que tengas a alguien en tu vida que te quiera incondicionalmente. Espero que recuerdes lo que cuesta dar ese amor por sentado. Un largo silencio se extendió entre nosotros mientras él procesaba lo que realmente estaba diciendo. Esto no era un reencuentro, era un cierre. «No vas a volver», dijo finalmente, las palabras cargadas de una pena que probablemente era más profunda que la que había sentido cuando Emma lo dejó. «No, no voy a volver, pero eso no significa que no te quiera. El amor no siempre consiste en quedarse, David. A veces, el amor consiste en saber cuándo marcharse para que ambas personas puedan convertirse en quienes están destinadas a ser». Pude ver cómo le costaba asimilar este concepto, que el amor pudiera existir sin sacrificio, que preocuparse por alguien no significaba aceptar cualquier trato que decidieran darte. ¿Y si prometo hacerlo mejor? ¿Si demuestro que he cambiado? Entonces me alegraré por ti, dije honestamente. Y quizás algún día, cuando hayas aprendido a valorar a la gente antes de perderla, cuando hayas construido relaciones basadas en el respeto mutuo, en lugar de en la entrega unilateral, quizás entonces podamos tener un tipo de relación diferente, no de madre e hijo, sino de dos adultos que eligen pasar tiempo juntos porque disfrutan de la compañía del otro. Lloraba abiertamente ahora, y sentí un tirón familiar en el pecho, el instinto de consolarlo, de aliviar su dolor, de sacrificar mi propio bienestar por sus necesidades emocionales. Pero había aprendido que permitir el peor comportamiento de alguien no era amor. Era miedo disfrazado de devoción. «Estoy orgullosa del hombre en el que puedes convertirte», le dije, «pero no sacrificaré a la mujer en la que me he convertido para ayudarte a llegar ahí». Sara apareció a mi lado, sin entrometerse, pero mostrando su apoyo, como hacen los verdaderos amigos cuando sienten que podrías necesitar refuerzos. «¿Todo bien por aquí?», preguntó en voz baja. «Sí», dije, sorprendida al darme cuenta de que lo decía completamente en serio. David ya se iba. Me miró durante un largo momento, su rostro pasando por la pena, la aceptación y, finalmente, por algo que podría haber sido el comienzo de un respeto real. Quizás por primera vez en años, no me estaba viendo como la madre que siempre estaría ahí sin importar lo mal que la tratara, sino como una mujer con su propio valor, su propia vida y su propio derecho a ser tratada con dignidad. «Te quiero, mamá», dijo, y oí algo diferente en su voz. No la expectativa de que esas palabras lo arreglaran todo, sino el reconocimiento genuino de lo que estaba perdiendo. «Yo también te quiero», respondí. «Por eso ya no voy a permitir tus peores impulsos». Asintió lentamente, se secó los ojos y caminó hacia la puerta. En el umbral se volvió una vez más. ¿Me dirás cómo estás? ¿De vez en cuando?» Lo consideré detenidamente. «Cuando hayas aprendido a preguntar por el bienestar de alguien sin esperar que gestionen el tuyo a cambio, sí. Podemos enviarnos felicitaciones de Navidad, de cumpleaños. El tipo de contacto que honra lo que significamos el uno para el otro, sin exigir más de lo que cualquiera de los dos puede dar de forma saludable». Después de que se fuera, la librería se sintió de nuevo en paz. Los otros clientes volvieron gradualmente a sus búsquedas. El drama había terminado. La vida normal se reanudaba. Sara me apretó el hombro suavemente. «Ha hecho falta valor para eso», dijo. «No», respondí, colocando el libro que había sostenido durante todo el encuentro. «Quedarme habría requerido valor. Esto ha sido, simplemente, elegir la cordura». Esa noche, me senté en mi rincón de lectura con una taza de té y una novela que tenía muchas ganas de empezar. A través de la ventana, podía ver cómo el pueblo se adentraba en su ritmo nocturno. Vecinos paseando perros, familias reuniéndose para cenar, adolescentes quedando con sus amigos en la cafetería de la esquina. Gente normal viviendo vidas normales, tratándose con el respeto y la consideración básicos, sin los que, de alguna manera, yo había aprendido a vivir. Durante 35 años, había creído que el amor significaba aceptar lo que fuera que alguien decidiera darte, por poco que fuera. Pensaba que ser una buena madre significaba estar infinitamente disponible, ser infinitamente indulgente, sacrificarse perpetuamente. Pero sentada en mi santuario, en una vida que había construido para mí misma, entendí algo profundo.
El mayor regalo que podía darle a mi hijo no era mi continua tolerancia a su peor comportamiento. Era mostrarle cómo era valorarse a uno mismo lo suficiente como para exigir algo mejor. Quizás aprendería la lección, o quizás no. Pero, de cualquier manera, yo por fin había aprendido la mía. Mientras el sol se ponía sobre Mirafuentes, pintando mi pequeño piso con tonos dorados y de posibilidad, me di cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. No porque alguien me hubiera elegido, sino porque me había elegido a mí misma. Y a veces, ese es el tipo de amor más profundo que existe. ¡Enhorabuena! Escribe un 9 en los comentarios para que sepa que te has quedado conmigo hasta el final. Gracias por escuchar la historia de Clara. Y nos vemos mañana con otro relato de valentía, transformación y la fuerza silenciosa que vive dentro de cada mujer que alguna vez ha tenido que elegir entre el amor y el amor propio. Aprendí que, a veces, es el silencio el que habla más alto.